En este primer video voy a explicar con un ejemplo muy sencillo cuál es la estructura de una neurona artificial. Como caso de estudio, tomaremos un ejemplo muy sencillo, muy comúnmente utilizado en las entidades financieras para el otorgamiento de crédito. Generalmente cuando uno va a una entidad financiera a solicitar un crédito, lo primero que la entidad financiera solicita es una garantía sobre ese tipo de crédito. Entonces, ellos generalmente tienen como patrón de otorgamiento la siguiente tablita. Ellos van a tener 4 patrones de decisión. Vamos a colocar un valor x sub 0, vamos a colocar un valor x sub 1, vamos a colocar un valor de x sub 2 y vamos a colocar un valor deseado o un valor de la decisión del crédito. En este caso, x1 va a ser si una persona tiene como garantía un carro y una variable x sub 2 si tiene como garantía una casa. En el caso de que una persona tenga cualquiera de las dos garantías, pues vamos a colocar un 1 como decisión de otorgamiento de crédito. Este valor x sub 0 generalmente en cualquier modelo que uno quiera trabajar, generalmente es el término independiente, entonces lo vamos a colocar como x sub 0. Si nosotros quisiéramos solucionar este problema del otorgamiento de créditos, lo podríamos hacer utilizando un modelo de regresión lineal. Entonces, un modelo neuronal para el caso de estudio de otorgamiento de créditos puede estar conformado por estos 3 valores de entrada, que para el caso de una neurona biológica se conocerán como dendritas, y para el caso pues de una neurona artificial se va a conocer como entradas simplemente. Ahora, una neurona biológica generalmente posee un núcleo donde recibe toda la información y el poder de aprendizaje va a estar en las conexiones que tengan esas dendritas con ese núcleo. Va a tener un axón que va a mandarle la información a otras neuronas y va a tener un valor de referencia que va a ser el valor de aprendizaje o la decisión de otorgamiento de un crédito. Yo generalmente a todas estas variables les coloco un K porque van a depender lógicamente del número de patrones de otorgamiento que tenga disponibles para un crédito cualquiera. Aquí este modelo, pues entre lo que entrega y el valor de referencia, pues siempre va a haber un error que más adelante vamos a mirar cómo lo podemos disminuir en términos de las capacidades de aprendizaje que tiene un modelo neuronal. Este modelo, como lo vemos acá, lo podemos resolver, se puede solucionar de 2 formas. Una primera forma es utilizando el método de Jacobi. El método de Jacobi persigue la construcción de un conjunto de ecuaciones que al final del día lo que quiere es que el vector que soporta el aprendizaje o que soporta la combinación lineal tienda a 0. Recordemos que y sub rk se puede definir w sub 0 por x sub 0 más w sub 1 por x sub 1 más w sub 2 por x sub 2. Esta estructura se conoce como combinador lineal. Y por eso es lo que les hablaba anteriormente, que el término x sub 0 es un término independiente. Evita que los modelos pasen por el origen. Entonces, si nosotros queremos solucionar el método de Jacobi, pues necesitamos un conjunto de 4 ecuaciones y 3 incógnitos. La segunda forma de solucionar este problema es matemáticamente.
matemáticamente este problema puede ser solucionado obteniendo el mínimo valor del error en términos de los valores que soportan el aprendizaje, que en este caso son los W. Este error se conoce como el error cuadrático medio y se puede definir como un medio del valor de referencia que quiero que aprenda el modelo sobre lo que me entrega para cada una de las ecuaciones que tengo disponibles. Para el caso particular de los modelos basados en la inteligencia computacional o modelos por adaptación y aprendizaje, aparece algo que se conoce como la regla delta. La regla, si nosotros vemos anteriormente que con el método de Jacobi queremos llegar a cero y matemáticamente queremos que esa derivada llegue a un mínimo, esos dos valores van a diferente velocidad hacia ese mismo cero, pero no llegan con la misma velocidad, por lo que tenemos que establecer como un factor de proporcionalidad entre esos dos valores. De esta manera la regla delta generalizada se puede expresar para cada uno de los valores de la red de la siguiente manera: menos alfa por la derivada del error cuadrático medio sobre en el instante k. Este alfa generalmente cuando se soluciona este problema utilizando el método de Jacobi se conoce como un factor de sobrerelajación. Aquí en el caso de modelos por adaptación y aprendizaje se va a conocer como el factor de aprendizaje. El factor de aprendizaje. Entonces, miremos que aquí, a diferencia del método de Jacobi, donde se tienen que construir todas las ecuaciones completamente para la solución del problema, las neuronas artificiales solucionan el problema uno a uno. Entonces se tiene que generar un proceso repetitivo. Entonces el modelo lo que hace es que construye una ecuación, luego construye la segunda, construye la tercera y construye la cuarta. Pero cada vez que construye una ecuación siempre se compara contra la referencia. Entonces por eso es que es importante que aquí se coloque el y-R y se coloque el error que vamos obteniendo para cada uno de los datos. Entonces para el dato 1 nosotros podemos tener un sistema de ecuaciones que es y-R es igual a w sub 0 por 1 más w sub 1 por 1 más w sub 2 por 2. Al igual que en los métodos de Jacobi, el valor de w tiene que tomar inicialmente unos pesos que van a ser aleatorios. Describo ese vector w como, coloquemos unos valores que sean aleatorios entre 0 y 1. Entonces, de esta manera nuestra ecuación va a quedar expresada como y sub r es igual a 0.235 por 1 más 0.435 por 1 más 0.837 por 1. Si nosotros hacemos esa suma, entonces nos vamos a encontrar que esto es 0.67 más 0.8 me daría 1,47 y ese 1,47 me daría 1,57 y sub r es igual a 1,57 cuando la referencia está establecida en 1. O sea que vamos a tener un error de actualización que va a estar dado en la referencia que es 1 menos 1,57. Si vemos este error, va a dar un error de menos 0.57. Eso indica
que los pesos del modelo están demasiado altos para lo que yo pretendo solucionar. Entonces, de acuerdo con los resultados que obtuvimos anteriormente, la pregunta es: una red neuronal, ¿cómo hace para poder reducir este error que aparece en cada una de las ecuaciones que está resolviendo? Entonces, para obtener la regla de aprendizaje, para obtener el aprendizaje, podemos decir que y sub i se puede expresar como mu sub i por sub i, y sabemos que la regla delta generalizada está expresada de la siguiente manera, como lo vimos anteriormente, sobre d mu sub i, la regla delta generalizada. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, ya sabemos cuánto es el error cuadrático medio, que lo habíamos expresado anteriormente como el error que existe entre el aprendizaje y el modelo, y lo que entrega el modelo neuronal para cada uno de los datos. Si sacamos esta derivada, el error cuadrático medio sobre d mu sub i, podemos obtener que, si hacemos esta derivada, este 2 va a caer aquí, se va a cancelar con este 2 y me va a quedar y sub dk menos y sub rk por, como no hemos derivado todavía, entonces y sub rk sobre d mu sub i. Recordemos que la derivada interna, entonces nos debe aparecer este signo menos. ¿Qué es y sub rk? Ya lo tenemos ahí, o y sub ri que tenemos allá arriba. Entonces de y sub ri, y sub rk al término i sobre d mu sub i es igual a la derivada del primero, que es 1, por el segundo, que es x sub i, y ahí ya podemos armar la ecuación. Miren que este terminito que tenemos acá, nos va a representar el error simple, el error que nosotros ya vimos, que es la discrepancia entre el valor de entrada y el valor de salida que me entrega el modelo neuronal. Entonces, si armamos esto, entonces ya sabemos que y sub r sobre dw me da x sub i. Vamos a tener un error simple. Este menos se va a multiplicar con este menos y me va a dar más. Me va a quedar un alfa y me va a quedar w sub i es igual a w sub i. Mire qué fácil es la regla delta generalizada para esta neurona artificial. Entonces, continuando, si nosotros ya queremos solucionar este problema, como lo habíamos planteado anteriormente, para esta primera ecuación, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que tenemos disponibles. En este caso, pues, tenemos punto 235, tenemos punto 435 y tenemos punto 837, más alfa por el error que nos dio menos punto 507 por el vector de entrada. El vector de entrada ya habíamos dicho que era 1, 1 por x sub 0, 1, 1 por x sub 1 y 1, 1 por x sub 2, que representan cada una de las garantías. Aquí lo podemos expresar. Este valor es x sub 0, este valor es x sub 1 y este valor es x sub 2. Mientras que estos valores representan el vector w en el instante actual. Entonces, como resultado, ¿cómo nos va a quedar? Si nosotros asumiéramos este alfa, es un valor de proporcionalidad. Recordemos que como la derivada puede llegar mucho más rápido a la convergencia que el método de Jacobi por su comportamiento matricial, este alfa lo podemos tomar como un valor entre 0 y 1. Lo voy a colocar por ahora en punto 0,1. En esta pausa que tomé, pues realicé el producto para poder encontrar el nuevo vector de aprendizaje. Entonces la multiplicación aquí sería punto 235 correspondiente a mu sub 0
por 0.01 menos 0.507 por 1. Eso me daría 0.229. En el siguiente me daría 0.429 y en el siguiente me daría 0.831. Este primer proceso, hasta aquí, este primer proceso lo podemos considerar como el proceso feed forward, en el cual llevamos los datos hasta el valor de referencia, y el proceso de actualización de pesos se conoce como el proceso backpropagation. Es importante mencionar que para solucionar este sistema de ecuaciones yo tengo que ir uno a uno haciendo el proceso feed forward backpropagation hasta que todos los errores por cada uno de los patrones de otorgamiento me dé cero. Entonces el ciclo repetitivo yo lo puedo explicar de la siguiente manera. Términos de un ciclo repetitivo por ejemplo, en un lenguaje como R, pues yo puedo decir simplemente que for va a ser acá en 1 hasta 4 ecuaciones. Estas 4 ecuaciones van a ser las que yo quiero construir para el modelo. Entonces yo puedo hacer este proceso y sub rk y hago pues todo el procesito este. Lo voy a hacer así, no lo voy a hacer en código, simplemente es como un pseudocódigo para explicar cómo es el procedimiento de cálculo. Por cada un elementico de estos, pues voy a tener un vector E sub k, que me va a hacer Y sub dk, que es comparar el modelo con la referencia para cada uno de los datos, y luego llevar a cabo el proceso de actualización del vector W, más el alfa que lo definimos allá, por el error por X. Recordemos que todos estos términos van a ser Y, tienen una estabilidad dimensional por ser vectores. Ahora, si nosotros queremos solucionar el problema utilizando estructuras repetitivas, entonces debemos de tener un ciclo principal para hacer lo mismo que hace el método de Jacobi, que él coge todas las ecuaciones completas. Ya las ecuaciones completas las expresamos en el foro anterior. Pues si queremos ya solucionar el problema con todas las ecuaciones completas, similar al método de Jacobi, entonces vamos a tener un for principal, que lo vamos a llamar I1, que va a ir desde 1 hasta un número de iteraciones determinado. Ese número de iteraciones entonces va a dar aquí con el for, aquí internamente va a quedar el for entonces de la red neuronal. O sea que ese proceso de construir ecuaciones o el proceso feed forward backpropagation se va a repetir un número determinado de veces. Aquí estaría el proceso feed forward y aquí estaría el proceso backpropagation. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Es importante para nosotros que el error cuadrático medio se va a establecer como criterio de parada, y ese error cuadrático medio se va a expresar de la siguiente manera. Va a expresar como el error cuadrático medio es igual a un medio del primer error al cuadrado, del segundo error para la ecuación 2 al cuadrado, por el error 3 al cuadrado, por el error 4 al cuadrado. Eso se tiene que, este criterio se evalúa cada vez que I1 toma un nuevo valor, o se tiene que evaluar por iteración hasta lograr que el error cuadrático medio para cada iteración tienda a cero. En este momento
hemos solucionado el problema. Entonces encontramos, como consecuencia de este problema, vamos a encontrar una cosa muy importante entre este tipo de modelos, que va a ser los efectos independientes, que va a estar dado por este vector, efectos independientes. Esto me dice cuál es el efecto que tiene la garantía de X1, que es un carro, sobre el otorgamiento de un crédito, y cuál es el peso de X2 sobre el otorgamiento de crédito. Aquí tengo que hacer una pequeña corrección porque esto era aquí X2. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene la garantía carro sobre el otorgamiento de un crédito y cuál es la garantía que tiene casa sobre el otorgamiento de crédito? Espero pues que con este primer video se hayan dado cuenta de cómo funciona una simple neurona artificial para la solución de un problema que es muy pertinente en el mundo de hoy y sobre todo en el sistema financiero, como es el otorgamiento de créditos de consumo. Hasta una próxima clase. Muchas gracias por su atención.